Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato, el podcast de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros a Ekaitz Cancela, que es periodista especializado en tecnología, pero no de los que te explican los nuevos cacharritos que salen al mercado, sino de los que analizan las estructuras de poder. Muchas gracias por venir, Ekaitz. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Ekaitz ha escrito el libro Despertar del sueño tecnológico, la derrota de la democracia frente al capital, crónica de la derrota de la democracia frente al capital. Y también es coautor de un informe para el Instituto 25M de Podemos sobre la lucha de clases tecnológica. El informe se llama La economía política del capitalismo digital en España, pero vamos, por lo que yo entiendo de lo que he leído, habla de geopolítica y de lucha de clases en el entorno digital. Me gusta mucho una frase que no recuerdo ahora si es del informe o que las has dicho en alguna entrevista, que dices que este país, España, camina a ser una colonia tecnológica de China y Estados Unidos gestionada por Alemania. Sí, es un poquito la perspectiva que se nos abre, ¿no? España fue una fue un imperio ya en el siglo, hace 2 siglos, ¿no? Y entonces nunca centró sus políticas tecnológicas o sus políticas científicas hacia crear industrias fuertes, proteger a las industrias españolas y protegerlas de la competencia, que es lo que han hecho todos los imperios, como el británico o el estadounidense, y ya se le quedó como un cántico en la cabeza que era que inventen ellos, ¿no? Nosotros extraemos rentas y que inventen ellos. Claro, 2 siglos después está en medio de una batalla geopolítica como nunca, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ha privatizado y ha liberalizado todas las industrias, todas las empresas de telecomunicación. China, contrariamente, ha mantenido el control de estas industrias, encargándose si hacía falta de bloquear una salida a bolsa como la de Ant, ¿no? Que es una de las empresas más importantes de China. Y claro, entre medias ha quedado ahí Europa, ¿no? Y bueno, Europa todos sabemos que es Alemania y Francia. Y que España, por muchas estrategias de inteligencia artificial que saque Pedro Sánchez o por muchos planes de resiliencia que presente Nadia Calviño, es un pequeño lugar que es, por así decirlo, como el camarero, ¿no? Pero ya no de la industria, sino de lo digital, ¿no? Son pues centenares de trabajos creativos en publicidad y marketing digital, toda una camada de periodistas precarios que se dedican a producir contenido digital. Eso es ser una colonia, no tener ni una sola industria, una sola empresa potente de tecnología, ¿no? Y solo tener a trabajadores digitales del sector servicios precarios. Sí. Somos una colonia feliz o resignada. Yo recuerdo, por ejemplo, ver imágenes de un encuentro de Pedro Sánchez con Tim Cook y solo tenía buenas palabras para él. No le reprochaba ni que Apple pagase tan pocos impuestos en España, ni le hacía ningún planteamiento. Simplemente decía que estaba muy feliz de hablar con un líder tecnológico. Daba un poco de vergüenza ajena. Sí, en Davos. Eso fue en Davos. Daba la sensación de que Pedro Sánchez tenía como cierta admiración hacia los capitales digitales, como si fueran algo así como dioses, ¿no? Es como si Pedro Sánchez se hubiera tragado tanto, había escuchado tantas veces repetidas la palabrería del mercado y sobre todo los capitalistas digitales, que se le pone delante Tim Cook o la CEO de Facebook o la CEO de Amazon, que estaban también allí y les hacía la reverencia como si viera al Papa, y le dicen: ponga usted estas gafas de realidad virtual y yo me las pongo. Y se creen que así ganan votos, ¿no? Es como una nueva... Realmente el mercado capitalista es como una nueva religión, ¿no? Y Pedro Sánchez comulga y profesa la religión de Silicon Valley. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que comentaba fue una vez que vino Tim Cook a España. Supongo que da igual que sea en Davos o en España, pero una actitud de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Yo supongo que esa actitud ¿tú crees que cabrea a alguien, a empresas pequeñas y medianas de tecnología en España, o que en general el ambiente empresarial tecnológico español también es de este colonizado feliz? Sí, el ambiente español es un cierto caso muy muy lamentable, ¿no? O sea, la única empresa importante de tecnología que tenemos es Globo. O
sea, que es una empresa del sector. Es la única, la grandísima, lo que le llaman unicornios, ¿no? Bienvenida sea la revolución digital, es Glovo, ¿no? Es una empresa que además buena parte de su capital no es, bueno, creo que era Pujol el que invirtió por primera vez en Glovo antes de que fuera tan conocida, pero bueno, en la última ronda uno de los inversores más fuertes que además plantea comprar las startups es SoftBank, que es un fondo de inversión de una empresa, se llama Vision Fund del fondo, es de la empresa SoftBank, que es la telefónica de Japón, y que tiene 90.000 millones para invertir en startups, y la mitad, 45.000, vienen del fondo soberano de Arabia Saudí. Es decir, que hay una empresa española, una startup, que está creciendo gracias a dinero de algo que no es una democracia, vaya, que no respetan ni los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, esa es nuestra industria tecnológica, ¿no? Es como un poquito, no sé, como para hacérselo mirar. Has contado unas cuantas veces que me parece muy interesante la historia de tu familia y cómo refleja la evolución del capitalismo en Occidente, bueno, en el capitalismo global. Tu abuelo, trabajador de unos altos hornos, que sufre la reconversión industrial y invierte en una tienda de electrodomésticos amenazada por Amazon, ¿no? Es como parece que todas las amenazas del capitalismo han ido cayendo y por eso lo mismo eres una persona especialmente consciente de estos procesos, ¿no? Sí, la vives, ¿no? O sea, mi abuelo trabajaba en Echevarría, que era como una de las fábricas paralelas a Altos Hornos, y me acuerdo que lo contaba siempre, ¿no? Que cuando les ofrecieron prejubilarse, ¿no? Con unos salarios que no eran malos, él dijo, bueno, es que si nos jubilamos ahora, nuestros nietos van a comer piedras, ¿no? Entonces, él hasta que murió trabajó en la tienda a la que dio empleo a mi padre, o sea, pasó de ser un trabajador de fábrica industrial, además en momentos donde, bueno, estaba además el conflicto vasco, cuando buena parte de la gente que estaba pasando del caserío a la fábrica comenzaba con una banda terrorista, ¿no? Pues él pasó hacia con muchas movidas en la familia, también por la situación vasca, ¿no? Pasó hacia una tienda que era muy pequeñita y en Cruces, que está ahí pues, al lado de Baracaldo, o sea, es un pueblo pues relativamente pequeño, y fue creciendo hasta el punto en que mi padre ahora está a punto de jubilarse, y la pandemia, pues ya sabes, o sea, ha acelerado, se ha abierto una tienda, un mega almacén de Amazon al lado en Trapagarán, uno de los más grandes de Euskadi. Se ha disparado, bueno, antes ya entró MediaMarkt, entró Saturn, y claro, no podemos olvidar que esto es competencia capitalista y mi padre compite contra los más grandes y sobrevive a Amazon y sigue plantando cara por la clientela. Pero la clientela de mi padre se muere, al igual que él se jubila, ¿no? Entonces esas tiendas se van. Yo ahora mismo, el periodismo no da muy bien de comer, ¿no? Si quisiera montar una tienda o continuar la tienda, yo no tendría clientela. O sea, ese negocio desaparece y yo no podría sobrevivir. Yo solo tendría pérdidas. Entonces se muere ese negocio, ¿no? Entonces eso te da una idea de hostias. O sea, estoy viviendo cómo es el capitalismo en su época digital de manera generacional, con mis padres, con el negocio familiar, por otro lado con mi trabajo actual, que es eso, es la periferia del capitalismo digital, es la colonia digital, es yo produzco, hago artículos para que ¿no? O sea, es como algo que, bueno, no eres un periodista de Spiegel en Alemania, ¿no? Que igual tienen un salario, pueden salir a investigar, que hacemos en muchos casos clickbait y periodismo que no es de calidad. Sí, tú eres la siguiente parte del eslabón, que son todos esos millennials dedicados al trabajo, entre comillas, intelectual, y que la precariedad es la norma, no la excepción, ¿no? Y que son los que más, supongo, tienen en juego en esta lucha de clases digital. Sí, o sea, yo lo digo mucho. O sea, hay gente que dice que ha desaparecido la clase, que ya no existe ese criterio, ¿no? Pero bueno, tú cuando un periodista como yo que tengo 28 años, que digo, bueno, que soy millennial, ¿qué cojones? Perdón por la expresión, ¿qué diablos es ser millennial, no? No es ser una clase aún más precarizada, ¿no? Que ni siquiera acudes a una fábrica, que la fábrica es tu ordenador. Cuando entras a publicar un artículo para un periódico, introduces un SEO, estás estableciendo una serie de criterios, estás dándole una serie de parámetros a Google para que Google posicione o lo meta en un motor de búsqueda, del cual gana clics, del cual gana dinero, o lo difundes en Facebook o lo difundes en Twitter. En muchos casos eso es un trabajo que además no está pagado y que además eso consigue, pues eso, un feedback, recibe pues una serie, pues la gente comenta, la gente interactúa, Google y Facebook saben a qué persona le ha gustado el artículo, qué tipo de palabras hay en ese artículo, qué tipo de contenido hay en ese artículo, crea perfiles. Eso es todo un trabajo que desde luego no está pagado, ¿no? Y aparte de la precariedad de las personas, que es
explotan la tierra de Google, ¿no? Los medios, todo ese trabajo que le haces a Google y Facebook gratuito, es como para pensar que sí que hay una lucha de clases y que los millennials somos la primera generación que nos explotan nuestros jefes y además nos explotan las empresas que han convertido a nuestros jefes en unos... Bueno, en unos... es que no quiero meterme con ningún director de los periódicos en España, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Lo que hacen los periodistas ahí, pues eso es, mira, trabaja por 30 euros la crónica y que es que yo tengo que servir a Google. Claro, es que está jodida la cosa, pero bueno. Bueno, pues te voy a pedir que saques una de nuestras preguntas incómodas. Las preguntas incómodas del Enore. A ver, cuando estuve leyendo este informe que habéis hecho para el Instituto 25M de Podemos, la economía política del capitalismo digital en España, me hizo mucha gracia. La primera o la segunda página hay una introducción de Juan Carlos Monedero que dice que el Instituto 25M no se hace responsable de lo que decís. No, supongo que es un formulismo, pero me gustaría hablar un poco de tu relación con Monedero. Él escribió un libro que se llamaba La izquierda que salta al algoritmo, creo, y tú criticaste abiertamente la tesis. Sí, o sea, cuando dice que no se hace cargo de nuestras opiniones es verdad. O sea, es decir, me acuerdo cuando decimos, joder, pues vamos a plantar esto. Y me dice, hombre, Gates, si solo me contactas para meterte conmigo. Y es cierto, o sea, yo es cierto que he sido muy crítico con algunos de los trabajos de Juan Carlos en la economía y en el mundo digital, ¿no? Pero con la izquierda en general, porque no creo y sigo creyendo que sigo utilizando los marcos hace 30, 40 años. Pero la verdad hay que trabajar con él, o sea, para el informe ha habido debate, ya está en la profundidad de existe la extracción de valor, los datos supone una forma de extracción de valor o no, hay una forma de rentismo y ha habido debates acalorados sobre si estábamos en el feudalismo o en el capitalismo, o sea que ha sido, aunque no estemos de acuerdo, ha sido bastante inspirador en el sentido de que ha habido debate y que ha estado bien poder charlar con algunas cosas con él. Pero es cierto, él por ejemplo defiende posiciones que yo no comparto, pero aún así él considera que es un buen trabajo. Tú mencionabas que él pone mucho el énfasis en los algoritmos y que a ti no te parece que sea el campo de batalla central, ¿no? Digamos. No, es que es curioso porque se publicó hace nada, la semana pasada, un paper que inspeccionaba el concepto de algoritmo desde el 1850, ¿no? Cómo algoritmo se ha convertido en un término que se utiliza para denominar cuáles son las interactuaciones que tenemos con la tecnología. Entonces, es el algoritmo, la palabra algoritmo que se repite, es el significante vacío del algoritmo, ¿no? Entonces tú criticas que igual no es el algoritmo, que igual hay que mirar, por ejemplo, a la cloud, ¿no? Bueno, ese sería otro formalismo, ¿no? Pero a ver cuáles son las máquinas fuertes que esas empresas utilizan, los centros de datos que tienen, los cables submarinos que cruzan el océano, los centros de datos, como decía, las torres, por ejemplo, que Telefónica está vendiendo, ¿no? Entonces, tal vez ver un poquito más lo que es la infraestructura material, que al fin y al cabo era eso es Marx, ¿no? No la superestructura algorítmica, por hacer una comparación y una crítica a la izquierda en esos términos, ¿no? Ir más a la infraestructura, igual tal vez esa sea la clave para pensar en qué hacer con estas infraestructuras, estas plataformas, si realmente necesitamos a un Estado, buena parte de estos teóricos son teóricos del Estado, si realmente tenemos que apostar por otras teorías que no sean las teorías del Estado para pensar en las alternativas políticas, si podemos encontrar estas plataformas, nos permiten relacionarnos con la política de manera distinta, Estado-partido, partido-ciudadano, igual tenemos otras formas más plásticas de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, mi crítica viene a esa izquierda que en ocasiones no ve alguna cosa y impide que una generación que viene de abajo exprese sus opiniones y la tapa, ¿no? Pero bueno, el informe da muestra de que finalmente esto no ha sido así y que se ha abierto la puerta a que personas de 28 años como yo pues puedan poner sobre la mesa un trabajo de estas características, y agradecido a Juan Carlos por ello. Sí, yo recuerdo que en 2019, cuando sacaste tu libro, decías que Podemos no se enteraba mucho de la batalla digital. Esto supongo que demuestra que algo se ha avanzado. Me gustaría que me dijeras qué agentes políticos en España se enteran realmente de lo que está pasando. Recuerdo que, por ejemplo, Lasalle del PP escribió un libro sobre el Leviatán digital, pero porque realmente si es una lucha colonial de las estructuras colonizadoras de China y Estados Unidos contra España, tanto la izquierda como la derecha tienen que estar interesadas en defender la soberanía. Me gustaría que me dijeras qué agentes políticos se enteran en España de lo que está pasando y con quienes se puede tener una interlocución, digamos.
Sí, también critiqué a Lasalle en un artículo bastante largo también, porque bueno, el tipo se cree, no sé, que ha llegado también el transhumanismo, ¿no? Es como, pero este tío, o sea, de verdad, o sea, ¿dónde ha estado fumando para sacarse estas tesis, ¿no? O sea, el transhumanismo ha llegado, hay que defenderse de las máquinas y defender el mundo liberal. Bueno, señor, tranquilícese, o sea, entonces bueno, en mi opinión, la gente que en España entiende lo que es la revolución digital no está, desgraciadamente, en las posiciones políticas de poder. O sea, entiende mucho mejor cómo afecta la uberización del trabajo el sindicato de Globo o los sindicatos de Barcelona que están constituyendo. Lo entienden mejor porque lo sufren en sus carnes que la propia ministra de Trabajo. Porque si no, no regularíamos el mercado laboral para hacer frente a Uber, si no regularíamos el mercado de capitales, que es lo que permite a SoftBank invertir en un Globo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión y lo que se plantea es eso. ¿Cómo consigues que esas personas, esa vanguardia de trabajadores revolucionaria que está viviendo las consecuencias de la digitalización en sus carnes, ya sea porque son trabajadores precarios, ya sea porque están viviendo cómo los algoritmos determinan su espacio de trabajo y de qué manera se pueden utilizar plataformas distintas a las de Facebook o Instagram para relacionarnos con la política y para acabar con ese monstruo burocrático que es el Estado y decir, bueno, vamos a tratar de tener unas decisiones políticas en las que no sean personas de primera plana de la política, que a todas luces no tienen el tiempo ni la capacidad para estudiar y para entender estas transformaciones, por mucho que te reúnas con 10 personas, porque no tienes la capacidad luego de enfrentarte a la COE y hacer lo que te dé la gana. Cómo realmente nos da igual ya la tecnología, cómo descentralizamos y podemos utilizar la tecnología para ello, las estructuras de poder actuales, el ente burocrático que es el Estado, cómo conseguimos que la gente que realmente sabe, es que no hay ningún científico de datos, no hay ningún desarrollador, no hay ningún programador en ninguno de los partidos políticos. Y yo los conozco, son amigos, muchos de ellos, y tú no lo ves en ningún ministerio. Ves a Castells, que es una persona que lleva toda la vida en una universidad, pero que dudo que haya estado en contacto o que estén en contacto están en contacto porque lo sé en el ministerio, pero tienen muchas dificultades para relacionarse con toda la comunidad de programadores y de programadoras que realmente saben lo que es la tecnología. Entonces, sin esa relación, ¿cómo vas a hacer alternativas, ¿no? Entonces, para mí no hay nadie al frente a los mandos que sepa de qué va esto. Estaba leyendo hace poco recientemente artículos sobre una profesora de Harvard que se llama Lina Khan, que tiene 32 años, poco más que tú, y que creo que se ha incorporado a la administración Joe Biden para dedicarse al control de los monopolios de Silicon Valley. ¿Cómo valoras esta figura? ¿Crees que van a aparecer más figuras de este estilo? Está muy bien. Lina Khan publicó un artículo que se leí yo en su día, yo lo leí para el libro, para el despertar del sueño tecnológico, que era cómo acabar con Amazon, ¿no? Y lo publicó si no me equivoco, en la Yale Review, ¿no? A ver, está muy bien el análisis, pero sí creo que hay un problema en todas estas interpretaciones, y es creer que existen los monopolios. O sea, lo que trata de hacer Lina Khan, lo que trata de hacer Warren, es acabar con los monopolios. Y vemos qué son los monopolios, ¿no? O sea, tú sabes que la teoría de los monopolios es una deriva, entre ellas, desde la izquierda, es una deriva de una posición de Marx, ¿no? Que en términos muy técnicos dicen Baran y Sweezy, ¿no? Que dicen, bueno, es que Marx no entendió el capitalismo actual, hay monopolios. Se ha acabado esto de hay monopolios, Marx no lo supo ver. Pero claro, la gente ha leído el tomo del Capital, no el 2 y el 3, que es cuando dice Marx, es que a medida que avanzan las fuerzas de producción, a medida que se desarrollan las tecnologías, lo que vemos es una competencia mayor entre capitalistas. Pero entre capitalistas, no pequeños capitalistas, sino grandes capitalistas. Es como General Motors es un monopolio. Coño, acabó siendo rescatado por Obama. Decían, es que General Motors, es que, según abrieron la competencia de Japón y de Alemania, dejaron de ser monopolios. ¿Vale? Sí. Claro, con Silicon Valley pasa igual. Pero Silicon Valley sufre una competencia brutal. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Atacar a los monopolios? Para empezar, ¿son realmente monopolios? Segundo lugar, dado que no son monopolios y que están compitiendo con China, con Estados, con Europa, etcétera, ¿realmente va a ir alguien de la administración Biden a acabar con los monopolios? No. Van a hacer algo distinto y para eso lo han traído. Para asegurar que se cumplan las reglas de competencia. Es decir, Warren, Khan, lo que quieren es que se cumplan las reglas del libre mercado, para que Estados Unidos pueda estar en igualdad de oportunidades. Claro, son industrias enormes, con un mercado libre total, como el que avanza en tratados de comercio.
Europa no va a poder hacer frente, no va a haber medidas proteccionistas, no van a poder hacer frente. Entonces, esto es lo que buscan, no es acabar con Amazon, sino que Amazon pueda destrozar a la competencia extranjera. Entonces, así quedan todos contentos, ¿no? Ya hay mercados libres, esto ya no son monopolios, pero esa aproximación no acaba con la fuente de nuestros problemas, que es el capital, ¿no? Sí. Y que bueno, en tu libro el subtítulo era una crónica de la derrota de la democracia frente al capital. ¿Qué armas tiene, digamos, la democracia para hacer frente al capital? Pues en base al liberalismo, pocas. O sea, no podemos mantener una ideología liberal. O sea, no podemos creer. Durante años se nos dijo que la democracia liberal y la economía de mercado iban de la mano. Da igual que todos supiéramos que el nazismo no dejó de ser una forma de acabar con la democracia y mantener la economía. Todos sabemos que Hayek dijo, si me das a elegir entre democracia y libertad, hablando ya de Ayuso, yo elijo libertad, ¿eh? Entonces, para ellos la democracia nunca ha sido nada que no fuera una herramienta de relaciones públicas. Entonces, si queremos reivindicar la democracia frente al capital de algún modo, lo que tenemos es que repensar el concepto de democracia. Una democracia mucho más radical, donde las tecnologías no nos vendan la imagen de que, bueno, yo como me informo a través de Facebook o me informo a través de Twitter, yo tengo acceso a todas estas noticias. Fíjate qué democracia más pura. O fíjate, yo puedo aquí votar una ley con mi móvil. Fíjate qué democracia más pura. No, caballero, eso no es una democracia, no. Lo que te hacen las tecnologías es darte la ilusión de que, claro, como votas cada 4 años y todos los días estás teniendo decisiones haciendo scroll, pues ya eso es la barbaridad de democracia. Pero eso solo es la forma en la que ya se acabó la democracia y se introdujo al mercado. Porque cada voto es un dato y cada dato es un servicio. Y es un servicio privado. Entonces la democracia ya es un servicio privado, ya es una mercancía. Entonces la única forma que hay y que tenemos es, venga, vamos a tener una democracia radical. ¿Por qué no tenemos infraestructuras públicas? ¿Por qué tenemos redes sociales como Facebook? Si tenemos televisiones públicas, aunque estén infrafinanciadas, sin anuncios como Radio Televisión Española, ¿por qué no tenemos una infraestructura para enviarnos mensajes como Facebook sin publicidad? ¿Y por qué cuando queremos quitar la publicidad de una herramienta de reproducción como Spotify tenemos que pagar? Entonces, la forma de tener una democracia es tener infraestructuras públicas, infraestructuras con las que nos podamos comunicar sin que esos datos sean mercantilizados y que los datos realmente nos sirvan para tomar decisiones democráticas. Es decir, que existan herramientas tecnológicas para tomar decisiones, las decisiones más, si quieres, ya puras, ¿no? En una democracia. Entonces, eso es tener acceso al conocimiento, tener acceso a papers, a trabajos, de una forma muy distinta de, bueno, pues voy a ver si hoy, en 2 horas que voy a pasar en el móvil, leo algo que tenga algo de sentido para que yo vote mañana. Eso no es una democracia. Claro. Has dicho cosas muy interesantes en esta respuesta. Me estaba acordando de una frase de un profesor de medios de comunicación estadounidense que se llama Siva Vaidyanathan, que hablaba del imperialismo digital y decía que tenía algún problema para hablar de imperialismo y colonización porque no era como la colonización que todos tenemos en la cabeza del colegio, que venía un ejército, te sometía a la población, construía infraestructuras y te obligaba a hacer cosas, sino que es un imperialismo y una colonización mucho más amable, de colorines, donde tú tienes muchas posibilidades, como has dicho, de escoger y donde sientes que estás participando y decidiendo todo el rato. Esto en gran parte es la fuerza que tienen este tipo de despliegues tecnológicos, ¿no? Sí, o sea, nosotros hablamos de colonialismo porque yo creo que es la única forma de que llegue alguien que tiene algo de poder y diga, hostia, sí es verdad. Pero el colonialismo, la palabra colonial, o sea, ¿qué es el imperio? Pues el imperio, las lógicas imperiales han sido casi siempre las lógicas capitalistas, ¿no? O sea, yo me protejo en casa y cuando salgo fuera saco bayonetas, saco tanques, saco metralletas o te saco dispositivos de Apple, ¿no? Entonces, lo que introducen las tecnologías es esa enorme, ¿no? Y el libro del despertar iba por ahí, en todo lo teleológico, todo lo cultural, todo lo estético de las tecnologías que nos permiten ver las opresiones, las desigualdades existentes como si fuera una relación mágica, donde parece desaparecer la clase, donde ya no se da la explotación capitalista, donde ahora, claro, todo el mundo ve, ¿no? Sobre todo con esto, colonialismo, nos roban los datos, y todo el mundo ve que nos roban los datos y ya. Pero claro, ese es el marco típico, además de los teóricos del sistema mundo. No, robo, el capitalismo es robo, no. También hay extracción de valor.
el periodista que te decía antes, ¿no? Entonces, al parecer, las tecnologías se meten en nosotros y nos eliminan las categorías para pensar en el presente de manera política. Y para pensar que las tecnologías, lo mismo que son una fuente de opresión, son una fuente enorme de ser politizadas de manera correcta para conseguir llevar a cabo alternativas al capital. Y ahí tenéis el ejemplo de Science Hub, ¿no? De la aplicación que tiene un chatbot en Telegram donde tú le mandas un link y te devuelve el paper. Y es, coño, ¿cómo una tecnología puede cargarse a toda la gran industria de las editoriales? Con un clic. Aquí tienes el paper, ¿no? Entonces, es una forma de politizar la tecnología para buscar sociedades más democráticas, que tienen acceso al conocimiento libre, que pueden tomar decisiones. Porque yo voy en el metro y digo, no quiero ver Facebook. Mando el link al Science Hub y, coño, aunque sea, me ojeo el paper sobre cómo ha cambiado el concepto del algoritmo y me leo 1 o 2 páginas, las conclusiones, y ya sé más que 10.000 libros que se publican cada año hablando de que si el algoritmo no sé qué. Coño, es que igual es el término. Es que igual es el término adecuado, ¿no? Entonces las tecnologías posibilitan que estemos todo el rato con una maraña de ruido enorme, de mercancías, de mierda circulando, y nosotros seamos incapaces de ver la mismísima realidad que tenemos ahí delante, que es una boina de contaminación en Madrid, que es imposible andar en bici sin ahogarte. Me estoy acordando de que en tu libro había una metáfora, historia muy bonita sobre una máquina que presuntamente jugaba al ajedrez de manera automática y que llegó a engañar a Napoleón, pero que realmente estaba manejada por una persona. Y que tú lo ponías como una metáfora de cómo vivimos las tecnologías de hoy, que parecen algo neutral, políticamente neutral, pero que realmente están manejadas por individuos que tienen mucho poder, ¿no? Claro, o sea, vamos a ser claros. O sea, cuando Facebook gasta una cantidad de dinero semanal, bueno, que semanal se pagan los sueldos al mes, me imagino, ¿no? Ellos contratan a antropólogos, contratan a psicólogos, contratan a científicos de datos, cuyo único trabajo son miles de personas contratadas en hacer que hagamos clic. Es decir, las tecnologías son toda esa maraña de empleos que hay detrás, buscando y cobrando pero los mejores empleos de la historia de la humanidad son esos, ¿no? Están cobrando para manipular mejor a la gente. Y luego tienes la otra pata, ¿no? Que es toda una industria de trabajos precarios que igual ganan €1 la hora o céntimos la hora solucionando captchas en la India, ¿no? O sea, tienes las dos patas, ¿no? Pero la tecnología detrás de las tecnologías hay personas. Y estas tecnologías, para mí no son tecnologías, para mí solo son extensiones del capital. O sea, no... Si yo quisiera desarrollar una tecnología, yo diría, bueno, voy a desarrollar una tecnología que ayude a solucionar los problemas de la gente. Bueno, a ver, tenemos problemas con el medio ambiente. ¿Cómo los solucionamos? ¿Cómo canalizamos todas las ideas que se nos ocurran para solucionar un problema? Venga, pues vamos a desarrollar una tecnología para ello. Pues que integre Pero estas tecnologías están únicamente orientadas a extraer nuestros datos y luego vendernos productos. Es decir, nos entienden como consumidores y es que lo peor de todo es que ya se han metido en nuestro puesto de trabajo. Con Zoom, con Slack, todas estas herramientas también sacan información sobre nuestra productividad. Están en las escuelas. Sacan datos de cuando somos estudiantes y antes de que lleguemos al mercado laboral, un algoritmo o un sistema de inteligencia artificial puede hacer una predicción mejor que cualquier trabajador de los recursos humanos. Te dice, no, este trabajador es bueno aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Pues porque se crece ante las adversidades, porque domina más las matemáticas y no las ciencias sociales, o sea, se nos puede perfilar como consumidores y como trabajadores, ¿no? Entonces, eso es la colonización absoluta del capital vía tecnologías. Sí, y me da la impresión de que estamos en el comienzo, ¿no? O sea, no solo con la pandemia han colonizado todas estas empresas tecnológicas la educación pública y la educación privada, sino que están pensando en abrir universidades, crear sus propios... Como tenían los sindicatos en el siglo XIX, formaban a los trabajadores y a la clase obrera para los trabajos que fueran a desarrollar. Ahora quieren crear sus propias estructuras educativas para tener exactamente lo que quieren, ¿no? Mismamente. O sea, has hecho una metáfora muy bonita que es la de los sindicatos. Tú entérate de quién está formando a sindicatos como UGT en competencias digitales. Google, a través de Actívate. Y le dices, oiga, ¿pero qué hace? Que le está dando usted todos los datos de uno de los sindicatos más grandes de España a una empresa como Google. Ya, pero si es gratis, si nos forman gratis. El otro día yo he visto a Yolanda firmar un acuerdo con Google para extender 5.000 certificados digitales de competencias digitales. Vamos a ver. O sea, nos están educando para que seamos trabajadores perfectos. Es decir, a Google le interesa que la gente sepa utilizar sus herramientas, porque si la gente utiliza sus herramientas, luego ellos se las van a poder vender a las empresas. Es decir, una empresa que quiera
trabajadores eficientes en la economía digital dirá, bueno, pues si es que tengo que ir a la nube de Google y tengo que pagarle a Google todos los meses una tarifa para que me dé las herramientas de productividad que quiero, porque yo necesito seguir ganando dinero y para eso tengo que explotar mejor a mis trabajadores, y vaya que Google ya les ha dado las herramientas para que yo les explote luego. Y tienes a uno de los sindicatos más grandes de España diciendo vamos, y a una ministra de Trabajo diciendo sin problema, ni problematizándolo. Entonces, para mí estas son cosas que no son... que podemos echarnos unas risas ahora, pero es que, o sea, a mi generación, bueno, o sea, a mi generación yo lo veo, se lo cuento a mis amigos y flipa. Pero la gente que llega por debajo, que nace con esta realidad, que ya su padre le dice, no, es que Google me acaba de decir que ya has visto demasiado la tele. El servicio de Prime de Amazon me dice que no puedes ver esta película. Es como, pero qué tutela, qué potestad, qué poder tienen para tomar decisiones sobre la gente que viene detrás. Esa gente realmente va a tener una conciencia de clase, una conciencia política, y va a decir, no, venga, vamos a acabar con Google hasta las narices, estoy harto, vamos a hacer una revolución. No, esta gente no va a pensar eso. Esta gente van a hacer, y bueno, dará la casualidad que además sea la generación que vea morir el mundo, ¿no? Se agotará, ¿no? De tantas emisiones. Que no olvidemos que todo Silicon Valley tiene acuerdos firmados con las energéticas del IBEX, con British Petroleum, con BP, con Repsol, para automatizar el cambio climático. Es decir, que todo está ya encaminado hacia el apocalipsis, no zombie, sino del capital, ¿no? Pues te voy a pedir que saques otra pregunta incómoda. Las preguntas incómodas de Lenore. No, bueno, me interesa mucho tu opinión sobre una cosa que dijo hace poco el filósofo y sociólogo César Rendueles, y que es algo que yo... Se prepara las entrevistas. Como Joder. Es más fácil cuando están preparadas que improvisar. Sí. Pero lo que comentaba César, que es algo que yo he visto también como periodista, es que ha habido un cambio brutal del ciberutopismo al ciberderrotismo. Me explico. Yo en los 90, 2000, cuando estaba cerca del ambiente activista de Lavapiés, gente que ha llegado a puestos de poder 10 años después, se veía Facebook, Google... todas estas herramientas como un aliado del activismo, como ahora tenemos muchas más armas para combatir a la gente con poder. Incluso se decía, yo recuerdo expertos en Marx que hacían revistas conmigo diciendo, ya somos dueños de nuestros medios de producción porque yo tengo un portátil y desde aquí puedo crear mi trabajo, ¿no? Puedo crear contenidos. Obviamente eso era creo que se ve bastante fácil, era una cosa delirante. Y ahora César Rendueles, viendo el último libro de Pedro Baños, que se llamaba El dominio mental, y otros libros de éxito que han salido últimamente, parece que Silicon Valley tiene tanto poder como que ya no se puede hacer nada contra ellos. No sé ¿qué opinas de esta inercia, digamos, en los discursos? Yo a César lo admiro profundamente, creo que tiene una capacidad analítica enorme y que hace unos ensayos maravillosos, pero no estoy de acuerdo con él. En buena medida es no entender las tecnologías. O sea, Google no tiene un poder brutal. Evidentemente, si tú tienes un marco marxista y quieres nacionalizar Google, pues no puedes hacer nada, porque tú no puedes ir a California, meterle a 40 policías y decirle, no, dame los centros de datos. Pero señor, ¿qué hace usted en esta jurisdicción? O sea, pasa la Guardia Civil por ahí y dice, ya se anda. Pero probablemente puedas desarrollar alternativas públicas. O sea, Telefónica ahora mismo está vendiendo centros de datos, está vendiendo torres. ¿Por qué no tenemos una plataforma que el Estado financie? Si se está gastando una barbaridad enorme de dinero en darle contratos a Telefónica y a Indra todos los días. Quiero que me digitalices la sede del Poder Judicial. Toma 300.000 euros, Indra. Méteme una máquina de videoconferencias. Ahora la otra sala. Coño, pues hace un software, ¿no? Libre, que pueden utilizar todos los departamentos, ¿no? O sea, con un poco de dinero público realmente se puede hacer una democratización enorme de las infraestructuras públicas. Pero esto, para entender esto, lo que tienes que entender es cómo funciona la economía. Es decir, es entender bien que esto no son monopolios, es entender bien que Google y Facebook son muy frágiles, que se pueden romper, que probablemente una de las estrategias comerciales que tengas que hacer en España, si te dicen, pues tú no vas a exportar vino ni queso y te vamos a poner aranceles. Es una política que hasta ha mantenido Biden. Decirle, bueno, pues se acabó, ¿no? Como ha dicho Australia, pues yo lo siento, Google y Facebook ya no operan en este país. Se terminó la historia. Porque es que podemos desarrollar una alternativa, además que no extraiga datos en cosa de 2 semanas. Bueno, igual tan desarrollada como Facebook, ¿no? Pero no es difícil replicar una plataforma, lo puede hacer cualquier estudiante de ingeniería, ¿no? Entonces, estas son las posturas tan filosóficas que se quedaron en entender que Marx desarrolló el concepto de alienación y a partir de ahí desarrollamos nuestras hipótesis sobre lo digital. Señores,
Marx fue un filósofo muy grande, pero las enseñanzas importantes de Marx vienen de la economía, de cómo analizó. César decía hace poco, me acuerdo que decía, es que yo no he leído nada de Marx en los últimos años que pueda ser aplicable a hoy. Y en ese sentido se queda tan ancho, ¿no? Es decir, bueno, y tienes a un tío como Ambar Shaikh, que ha escrito un libro de casi 1000 páginas, leyéndose todo lo que ha publicado Marx, todo lo que ha publicado Smith, todo lo que ha publicado Ricardo, todo lo que ha publicado Keynes, y diciéndote, la clave de Marx era esto, era la economía. Y ahí es donde tú tienes las herramientas para pensar en el debate actual. ¿Hay que regular las plataformas? ¿Hay que acabar con los monopolios? No, no son monopolios. Para empezar, eso te lo da Marx. Pero hemos vivido también muy atrapados intelectualmente en una serie de visiones que sobre todos y muchos, o sea, yo en tu generación solo veo confusión sobre las tecnologías, ¿eh? En general, a toda la gente que nacisteis en el mismo lugar, hay gente que hace un análisis mucho mejores, pues los autonomistas hacen unos análisis muy buenos, pero en general veo confusión sobre la tecnología. Esta de los autonomistas siguen a Brenner, ¿no? Feudalismo, no, capitalismo sigue siendo. No, entonces, veo mucha confusión en tu generación, ¿no? Lo del boomer y tal a mí me representa. No, a ver, yo creo que lo que decía César es que las dos visiones son igualmente erróneas. La del ciberutopismo de tener un portátil es una herramienta de lucha, como la que dice ya no hay nada que hacer, y lo que él propone precisamente es lo que tú has dicho. Lo dijo Morozov en 2013. Sí, lo dijo Morozov en 2013. O sea, hay un capítulo del libro que pero dice... él, a ver, César lo decía porque ahora hay un boom de ensayos como El dominio mental de Pedro Baños, que Pedro Baños es una persona que admiro, o supongo que el de Marta Peirano también, del enemigo conoce el sistema, que a veces la gente los lee interpretándolos correcta o incorrectamente y piensa, joder, me estoy enfrentando a fuerzas contra las que no tengo nada que hacer. Y yo ¿no? estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, sí. Y estoy absolutamente de acuerdo con él, y en esa capacidad de análisis la admiro. Pero coño, él publicó un libro que iba en esa dirección en 2012 y aún no lo ha corregido. Ah, bueno. Ahí voy. Vale, te refieres a sociofobia, ¿no? Ahí, han pasado 10 años. Sí. Igual hay que matizar cosas, ¿no? Sí, no, seguramente. Yo creo que tema. este comentario que hacía él es una matización de su libro. Yo creo que también los ensayos, a la velocidad vertiginosa a la que se mueve la actualidad, yo creo que ese libro estaba bien para un bueno, a mí me encanta. Yo lo leí tarde. Pero ese libro estaba bien para un ambiente delirantemente ciberutopista y que tenía que echarle el freno, y luego han venido otros que han ido ahí, seguramente sigue. Claro, para mí es el último ensayo... gran ensayo que se ha publicado sobre tecnología. O sea, tiene 10 años, ¿eh? Sí. De los pocos ensayos que se han publicado de un autor español, que realmente sea crítico con la tecnología. Crítico en términos sociológicos, porque luego ha venido Peirano y, bueno, o sea, vamos a ver, o sea, el enemigo, ¿quién es el enemigo? El capital, no lo citas en el libro. Entonces, esa es la crítica que le haces tú al enemigo conoce el sistema, ¿no? Se le dice en el Confidencial, sí. No, un libro sobre las tecnologías digitales que no digas la palabra neoliberalismo ni una vez. O sea, yo entiendo que sea un término un poco manido, pero ni una vez. Sí. Te iba a preguntar, que has mencionado a Eugeni Morozov, que es un autor seguramente el más respetado en teorías críticas respecto a Silicon Valley y las tecnologías, pero con él tienes una relación personal también, ¿os veis de vez en cuando, algo así? Bueno, básicamente colaboro y trabajo en el proyecto que ha montado, que se llama The Syllabus, que es un proyecto que realmente, y aquí sí que mis opiniones no representan a él ni el proyecto. Pero es cierto, o sea, él ha montado una cosa que se llama The Syllabus, que tiene una capacidad enorme para indexar semanalmente todos los papers, todas las conferencias académicas, todos los podcasts, todos los libros, y lo que hace, ¿no?, es empaquetarlos en newsletters sobre tecnología, la economía política de las tecnologías. Todas las semanas tiene 6 o 7 papers que se han publicado esa semana, ¿no? Entonces, esa es su alternativa práctica a Google y Facebook. Es decir, podemos hacer algo con las tecnologías, podemos indexar información, podemos organizar el conocimiento, como dice Google, pero de una manera en que contribuya a que la gente tome decisiones democráticas. Por ejemplo, el paper del algoritmo salió ahí. Y dices, coño, es que esto es lo que necesitamos en todas las universidades, incluso en muchos ministerios, ¿no? Y aparte de este proyecto concreto, ¿cómo te imaginas tú, cómo sería el proceso así a grandes rasgos de una apuesta por las plataformas públicas para la circulación de conocimiento digital? Dice, por ejemplo, el otro día, ¿no? Salió Podemos y dijo, quiero un Netflix público, ¿no? Y
Y claro, ahí ya le dice Soto Ibars, pero así no te va a votar la clase obrera, ¿no? Y se ríe. Bueno, pobre tampoco tiene mucha idea, yo sé que también la quieres, pero no tiene mucha idea. Y la cosa es que dices, bueno, es que igual no es solo un Netflix público para que la gente consuma, sino que las plataformas, lo mismo que te pueden dar un Netflix, te pueden dar lugar a plataformas públicas donde se planifique la producción. Es decir, tú sabes, ahora tienes una cosa que se llama Amazon, donde tú semanalmente y mensualmente, mucha gente hace la compra ahí, pone las compras, ¿no? Ahí queda un registro de datos de las compras que tú haces y de las necesidades que tú tienes como consumidor, ¿no? Solo que esos datos van a Amazon, quien Amazon luego, si le parece, te sube los precios y si quiere te echa ofertas para expulsar a los competidores. Claro, ahí estamos ya hablando de planificación comunista de la economía. Es decir, si esos datos, en lugar de engrasar a Amazon, van a un comité o a una plataforma paralela de producción que diga, vale, pues en 3 meses la gente quiere esto, pues lo producimos. Ya está. Y tenemos plataformas para organizar la producción de manera más eficiente, que en lugar de estar diseñados para controlar en el puesto de trabajo como Amazon cada segundo que no va a mear, sino para que cada persona haga su proceso bien, para ahorrar costes, para que no tengan que trabajar 8 horas al día, y ahí es donde podría entrar una propuesta como la de Rejón Claro en una economía no capitalista, ¿no? Que si no eres un marxista humanista, ¿no? Y humanizas al capital, ¿no? Que es el problema del rejonismo. Entonces, ahí es donde tienes, ¿no? la utopía. O sea, la planificación socialista de la economía ya la estás viendo en Amazon casi, ¿no? O sea, no sería difícil establecer plataformas y diseñar plataformas distintas para organizar la producción en base a esos datos, para lanzarlo luego a la gente que lo quiera producir, ¿no? Y ahí es donde podríamos empezar a hablar de cómo cambiar la economía o la política industrial de un país. Ahí las tienes. Y luego, aparte, hay que hacer más cosas. Una sociedad socialista digital se puede implementar mañana, no es difícil. Y va a funcionar mejor que el mercado, seguro. Pero hay que hacerse otras preguntas, ¿no? Sí, estoy recordando una noticia ahora que hablamos de Amazon, creo que de hace 3 o 4 años, donde el Corte Inglés pedía a la Unión Europea que hiciese un Amazon europeo. Entonces quiero decir que tú hablas de socialismo y comunismo, pero realmente puedes tener aliados bastante imprevisibles, ¿no? Como que el Corte Inglés presione empresas así para que realmente haya una plataforma de la UE para competir con China y Estados Unidos. Claro, pero el problema es que te dan la plataforma y luego echas a 1/3 de los empleados, ¿no? Entonces yo diría, bueno, te vamos a decir, bueno, vale, vamos al Corte Inglés, vamos a decir, bueno, pues usted ya no es el dueño del Corte Inglés, ahora todo lo que es el Corte Inglés, ahora el Corte Inglés ya no son casi nada, ya no como los bancos, ya no son puestos que la gente va ahí, ¿vale? Eso ya hay que asumir que esos trabajos de oficina se han ido y lo que tenemos es gente que trabaja en sostener la plataforma digital, la plataforma logística, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de empleos caminados a que los bancos funcionen bien tecnológicamente, a que el Corte Inglés funcione bien tecnológicamente, crezca en lo digital, pero ya no están ahí, no son trabajadores de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues porque esos trabajadores no forman parte de un proyecto del Estado, un proyecto piloto, para que esas plataformas logísticas como las que tiene el Corte Inglés sirvan para que cada vendedor local que ahora está sufriendo la competencia, ya no solo de China y de Estados Unidos, sino del propio Corte Inglés, que quien le destrozó es el Corte Inglés, no Amazon, hay que decirlo claro, y que esa gente tenga una plataforma de verdad para realmente ganar dinero distribuyendo bienes o como quieras organizar la economía, ¿no? Pero eso, claro, ahí ya no solo hay que meterse con Amazon, sino hay que meterse un poco pues también con el Corte Inglés. El proyecto nacional, digamos, más exitoso de oposición a Silicon Valley, ¿dirías que es China? Sí. Que no es precisamente una democracia, ¿no? Como... Yo prefiero que me colonice China a que me colonice Estados Unidos. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicaría? A ver, principalmente China lo que ha hecho ha sido... O sea, mucha gente dice que es un capitalismo de Estado, ¿vale? Pero no es tan cierto. No se puede ser un capitalismo de Estado. O sea, China tiene límites, ¿vale? O sea, China sabe lo que es la economía capitalista y si quiere participar en ella como un actor poderoso, tiene que entender qué puede hacer, qué es lo posible. Y ellos han ido con ello hasta las últimas consecuencias. Para mí es un ejemplo en ese sentido. Es cómo entiendes bien los límites que pone a un Estado en la economía capitalista para diseñar una alternativa y desconectarte de un imperio. Es lo que han hecho. Entonces yo creo que la forma no sería un comunismo chino ni un socialismo como el chino,
sino que sería entender cuáles son los límites que nos impone la economía, la eurozona principalmente, y la relación que tenemos con Bruselas, y en esos espacios empezar a diseñar alternativas. Que igual la más sencilla es, pues bueno, si queremos que prospere una iniciativa local que sea distinta al Corte Inglés, o que sea un Corte Inglés, pero en lugar de haber 100.000 Corte Inglés que concentren todas las ventas, que estén distribuidos en barrios y den empleo a más personas, igual la única forma que se puede hacer eso, en vez de gastar 600 millones en plataformas para el comercio local en X comunidad, es hacer eso y al mismo tiempo bloquear la entrada de Amazon. España, se puede hacer mañana, quiero decir, o sea, no es difícil decir que Amazon ya no opera más en España, que Globo ya no opera más en España, y al día siguiente quieres un sistema de este tipo de Amazon y lo vas a tener, y encima solo vas a tener productos españoles, y encima vas a conseguir una economía más local, y encima vas a tener descuentos mayores. Entonces, claro, ya no es cambiar la tecnología, es tener una alternativa al capitalismo. O sea, una alternativa a la tecnología la podemos enseñar mañana. O sea, mañana nos juntamos un par de amigos desarrolladores y ya la tenemos, ¿no? Pero hay que pensar en cómo buscamos una alternativa al capital. Y eso es en lo que la izquierda no está. La izquierda está en, bueno, vamos a regularla un poco en Bruselas. Vamos a tener una agenda reactiva. Vamos a decir, bueno, la tecnología hace esto, reaccionamos y la regulamos, orientamos un poco. No. Necesitamos una alternativa al sistema capitalista y a la economía de mercado y a la forma de relacionarnos. ¿Las tecnologías nos pueden ayudar? Absolutamente. Se me ocurren muchas formas de relacionarnos distintas a la economía capitalista y la de mercado. Por ejemplo, mi pareja, cuando me pide que le vaya a comprar tabaco, no me dice, toma, 30 céntimos para que vayas a comprar tabaco. Como haces con un globo cuando quieres que te lo traiga, ¿no? Sí. Pero extiende todo ese tipo de relaciones. Claro, si todas las relaciones que tenemos se empiezan a mercantilizar así, gracias a las tecnologías, entonces estamos en un problema. Pero de verdad que necesitamos al mercado para ese tipo de cosas. Creo que es fácil expulsarlo de la vida. Sí, ahora que estoy recordando un ejemplo, espero recordarlo bien, que tú decías que los críticos con Silicon Valley celebraban las multas de la Unión Europea a Google, pero que Google guardaba en la nube todos datos militares sensibles de la Unión Europea y que era imposible que tuvieran una relación antagonista porque tenían relaciones demasiado estrechas para tenerlas, ¿no? No sé si hice esa la metáfora, pero era básicamente que Google, o sea, una de las alternativas más grandes de Europa, que ha sido la Gaia, que es diseñar una propia nube europea, o sea, una nube paneuropea, que es como la hostia, o sea, me parece una idea genial, ¿no? Pero bueno, ves que la impulsa son las industrias alemanas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es esto? Esto es una plataforma europea que sirva para que Alemania se relacione con Estados Unidos, porque ves que en el proyecto no es que digas, bueno, tenemos una nube, vamos a dotar de capacidad computacional a todos los países para que hagan cosas chulas y radicales con la nube, pero te pones a ver quién está en la nube y está Palantir, es la empresa de Peter Thiel, que se dedica a venderle servicios de minería de datos al Departamento de Inmigración de Estados Unidos para deportar mejor a la gente, y que trabaja con el y que trabaja con el ejército. O tiene Microsoft ese proyecto, Microsoft, que acaba de firmar un contrato de 10.000 millones con el puto Pentágono, y que se acaba de anunciar que les va a dotar al ejército de no sé cuántas eran, 3.000 gafas de realidad virtual para poder detectar mejor a quién matan. ¿Sabes? A ver, esto no es una soberanía europea ni es nada, no es una nube paneuropea, es una forma que tiene Alemania de seguir existiendo a costa de el resto de países que no son Francia, ¿no? Entonces, pues necesitamos una alternativa a Silicon Valley y a Merkel, claro. O sea, lo que hace falta es rediseñar el ecosistema completamente y hacer perfiles muy precisos de con quién trabajas. Una nube pública. Una nube pública. Si es que no tiene más. Y que la gente pueda utilizar. O sea, yo desde casa quiero utilizar alguna herramienta tecnológica que haría mi vida mejor. Y no puedo si no contrato los servicios de Amazon. Y muchas empresas, muchas pymes tienen esos problemas. Solución de Pedro Sánchez. Acuerdo con Microsoft para que las licencias de Microsoft sean más baratas. Al carajo las licencias de Microsoft. Tenemos licencias propias. Es una decisión política y sencilla. Solo que vivimos eso en la religión de Silicon Valley. Parece que no se puede hacer nada distinto. Es como Thatcher digitalizada. ¿En la Unión Europea hay alguna gente que tenga un plan estratégico? Bueno, esto supongo que es vuestro plan estratégico, ese documento del Instituto 25M, pero ¿hay más agentes que estén por proponer planes estratégicos para salir de este? Mismamente Barcelona se ha puesto una idea de soberanía. O sea, mismamente Barcelona, durante el mandato pasado de Ada Colau, introdujo una iniciativa para convertir los datos en un bien común, aparte de, bueno, hacer una energética pública, tratar de bloquear Airbnb. Son iniciativas a nivel ciudad que tienen las patas muy cortas, pero ese tipo de iniciativas que tratan de entender los datos como un bien común o de cambiar el régimen de propiedad de los datos o de las infraestructuras de los datos, que no sean públicas, o sea, privadas, sino públicas, si pasan de una ciudad a un estado y de un estado a un conjunto de estados,
que puedan decirle, tenemos una alternativa a Europa. Ahora Pedro Sánchez se ha juntado con Portugal y dice declaración de autonomía estratégica. No queremos seguir el rollito alemán, no queremos seguir el rollito francés, queremos tener unos mercados más españoles y más portugueses. No me jodan, ¿no? Oiga, señores, pónganse a hablar de cómo hacer una colaboración en el mercado digital con Portugal para desarrollar infraestructuras conjuntas, públicas, hacer experimentos, que sería bastante más radical que todo lo que haya podido hacer Syriza. Bueno, pues te voy a pedir que saques la última pregunta incómoda. Las preguntas incómodas de Lenore. En el texto hablas un poco de la complicidad de artistas e intelectuales con esta religión de Silicon Valley, ¿no? A mí cuando lo leía me vino a la cabeza las imágenes de Rosalía en un Apple Store con Tim Cook, haciéndose elogios uno del otro, Tim Cook diciendo que era el disco de Rosalía perfecto para sonar en un Apple Store. Y bueno, cuando empecé a leer sobre esto, Apple es una compañía que ha seducido mucho al mundo de la cultura. Quiero decir, ellos no pagan nunca por un product placement. Seguramente Rosalía no cobró por eso. Me gustaría que hablaras un poco del envoltorio cultural o de esta complicidad de artistas e intelectuales con la religión de Silicon Valley. Sí, o sea, bueno, digamos que se acabaron los CDs, se acabaron los MP3, se necesitan plataformas de difusión. Entonces, Rosalía no trabaja para una discográfica, sino que trabaja para Apple, trabaja para Spotify, trabaja para Google. O sea, son sus jefes. Entonces la religión, es esa trabajadora absolutamente feliz con que la exploten, es el reflejo del emprendimiento, es el reflejo del neoliberalismo, es el que guay, qué productivos somos y qué guay es mi trabajo. No, es lo mismo, es una relación entre patrón, ¿no? Entonces, lo que hubiera que preguntarse es que a mí Rosalía me parece que tiene una voz maravillosa, es una artista magnífica, pero la pregunta es ¿cuántas Rosalías más hay en España que no se están desarrollando? Porque el sistema de las plataformas y de las tecnologías solo permite crecer y medrar y ser famosos y llegar al público de 2 o 3 voces, porque la lógica es la concentración de recursos y de poder. Entonces hay 1 o 2 Rosalías y las Rosalías que son rentables. Es decir, yo sé que hay gente que hace música de una manera brutal, que no tiene por qué llamarse Rosalía, y todas esas iniciativas no están recibiendo atención, no se las está dando una visibilidad de una plataforma. Entonces a mí lo que me hace pensar es, bueno, socialicemos Spotify, ¿no? Y Rosalía seguirá siendo, si quiere, súper famosa en Estados Unidos, pero en España tendrá que competir con voces, y no en un programa como Operación Triunfo, sino con voces locales, de gente que, bueno, de grupos que igual, si tú les das una plataforma donde hay una apuesta pública por la cultura y tú quieres desarrollar grupos, igual vas a financiar métodos de reproducción o métodos de producción de música, como lo que te comentaba de la computación, que pueden dar cabida a muchos grupos a tener acceso a una producción musical que realmente te diga, pues que bueno, Rosalía está muy bien, pero es que yo prefiero escuchar a los 5 grupos de aquí porque tengo una variedad para elegir, una riqueza cultural. Para mí eso sería una España rica culturalmente, no una Rosalía que es la única voz que triunfa en España fuera y porque llega a los Yankees, ¿no? Hay 100.000 Rosalías que no estamos descubriendo, y esa es la palabra, descubrir cosas nuevas que no sea a través del mercado. Y parece que la única forma que tenemos de descubrir música nueva es a través de Spotify. Cada semana nos dan una recomendación. ¿De verdad no hay una infraestructura, una plataforma pública con mecanismos distintos para descubrir nueva música todos los días? A mí me encantaría descubrir a bandas que tengo a 2 puertas de mi casa que no conozco porque no hay una plataforma que me lo permita. Y ahí es donde puede entrar el Estado. Claro, eso igual no le gusta a Rosalía porque ya no es tan famosa y no gana tanto dinero, pero hubiera una riqueza cultural mucho mayor y artística mucho mayor. Sí, lo que ha impuesto Silicon Valley son mercados del ganador se lo lleva todo, o un pequeño grupo de ganadores se lleva casi todo, y destruir la clase media en un proceso parecido al de la destrucción de la clase media social, digamos, ¿no? Esa es tu simplificación. Bueno, a ver, la pregunta llevaría otras 2 horas. Hombre, que básicamente, para comprenderse hay que usar... Pero básicamente las clases medias, que eran los que votaban a la socialdemocracia de toda la vida, pues se le han dicho, mire usted, ¿qué le ha pasado? ¿Que ha quedado destruida? Pues bueno, ¿qué necesita? Costes, precios más bajos. Pues ahí tiene Amazon, Uber, más barato. ¿Qué necesita usted? ¿No tiene ahorros? ¿Qué necesita? ¿Invertir? Pues toma, FinTech, toma BBVA, toma Banco Santander, toma tu aplicación de
y conviértete en un inversor individual. Entonces, claro, las tecnologías han engalanado a la clase media, aparte de por las rosalías de turno, porque materialmente les han dado la oportunidad de no ahorras, invierte. No tienes dinero porque no tienes la capacidad, porque tienes menos sueldos. Venga, pues descuentos. Explota a un trabajador y ve en Uber en vez de taxi, ¿no? Así es como se han ganado a la clase media, ¿no? Con lo material aparte de con lo cultural. Y eso es, pues sí, seguirán siendo clase media de algún tipo, pero mucho más precarizada. Sí, como una especie de espejismos low cost, ¿no? De todo esto. Bien, realmente estoy escuchando tus respuestas. Creo que deberías escribir un ensayo sobre tecnología para boomers. Estaba con un libro que se llama La lucha de clases en la era millennial, sí. Pero creo que le tengo que darle un título más de tu estilo. Sí. No, porque quiero decir que lo tengo ahí. Sí. Está, solo hay que escribirlo en este punto. Solo que, bueno, trabajar lleva mucho tiempo, ¿sabes? Y concentrarse a escribir es difícil. No, pero lo que venías diciendo es que no entendemos la gente de cierta edad, mayores de 45, de 40, que hemos llegado tarde a este mundo tecnológico, que no lo acabamos de entender, ¿no? Y encima, como popes, ¿no? Es que tenéis que pensar esto y hacer esto. Pero déjeme, señor, que suficiente tengo con que solo haya policías y no haya ni psicólogos aquí en mi pueblo, en Bilbao. ¿Qué voy a hacer yo con la tecnología? Oiga, en fin. Bueno, para acabar con una nota optimista, apunté una frase de tu libro que decías: veo un mundo nuevo en las ruinas del periodismo. ¿Qué mundo nuevo ves en las ruinas del periodismo en 2021? Hostias, pues... me acuerdo que ese titular me lo sacó el bueno de José Bautista, que yo creo que lo puse en el titular porque es más optimista que yo incluso, ¿no? Yo lo único que veo en el periodismo es, no sé, o sea, me encantaría que todos los periodistas que existen de mi generación, que tienen que atender, de mi generación y las que no son de mi generación, ¿no? Que tienen que servir simplemente al clic, pudieran realmente entablar una relación distinta con las tecnologías y empezar a utilizar las tecnologías. Yo ahora mismo he scrapeado todos los contratos que hay en las plataformas de boletines oficiales con una herramienta tecnológica muy sencilla, son millones y millones, y ahí puedo empezar a contar cómo se ha privatizado la salud en España, las telecomunicaciones en España. Me gustaría que una generación tuviera acceso a tecnologías desarrolladas, no para que hagan clic de manera mejor en sus artículos, no para monetizar mejor al lector, sino para levantar proyectos periodísticos de podcast, de mucho más visuales, de investigación, narrativa. Me gustaría que esa generación pudiera utilizar las tecnologías para no estar encadenada, sino que pudiera dedicar su tiempo a escribir bien, a contar bien las cosas y a fomentar una democracia mucho más de, bueno, mira, señores, ¿qué quieren ustedes leer? Nosotros vamos a tener un mes haciéndolo. ¿Qué quieren? ¿No? En lugar de, esto es lo que tienen que pensar. No es tan malo Vox si me lo comparas con una sociedad comunista. Entonces, tal vez necesitamos que los periodistas adquieran una labor que sea la de, como se le llama a los que mamporreros de los capitalistas, ¿no? Igual tenemos que tratar de pensar en los periodistas como lo que de verdad deben de ser, ¿no? Una forma de trasladar al público algo que le empodere y le permita tomar decisiones públicas y llevar a cabo transformaciones radicales de la sociedad, ¿no? ¿Tú crees que se pueden hacer a nivel individual o de pequeños grupos realmente cambios de enfoque, o que hacen falta estructuras más grandes? Quiero decir, un capital para invertir, que tener tiempo. Para empezar, habría que, de manera muy inteligente, lo mismo que se bloquea la publicidad de las casas de apuestas, hubiera que, de manera progresiva, empezar a bloquear determinados aspectos de la publicidad, que son la forma que tienen los grandes grupos de financiarse, impedir que haya ciertos capitales en determinados grupos mediáticos, y cuando esos grupos mediáticos desaparezcan, crear infraestructuras públicas que no dependan del Estado de manera directa, sino de grupos de ciudadanos regionales, de comités de ciudadanos, periodistas que dependan de comités de ciudadanos, grandes grupos periodísticos que dependan del pueblo, como quien dice, no del Estado ni de las empresas, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos una relación mucho más directa. Imagínate toda esa gente atacando al gobierno que fuera porque no está permitiendo o porque no está bloqueando la entrada de Amazon. Tú imagínate eso. Todos los libreros que están sin representar, todos los trabajadores como mi padre que están sin representar, ¿quién les representa? Ferreras en un ratito ahí en la hora de la política. Pues hombre, esto para mí es muy pobre. Con las tecnologías que tenemos vivimos una existencia muy, muy pobre. Bueno, pues con este llamamiento a la revolución y el sindicalismo podemos dar la charla por concluida. Muchas gracias, Ekaiz, por venir, y gracias a todos los que escucháis este programa. Y a ti, Víctor. Espero que no me cueste ningún trabajo esta entrevista.